Así voy a compartir de nuevo la pantalla. Una disculpa por la interrupción. Adelante, Víctor, me dices cuando cambie la diapositiva, por favor. Ok, perfecto, yo le indico. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi equipo es el número 7. Está conformado por Carolina y por su servidor Emir. Y nuestro tema es la conductividad. Siguiente diapositiva, por favor. Primero que nada, ¿qué es la conductividad? La conductividad es una propiedad física que se basa en la capacidad que tienen los elementos de conducir corriente eléctrica a través de ellos mismos. Su unidad de medida son los Siemens por metro. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cómo se calcula la conductividad? A la conductividad le hacemos caso a la ley de Ohm, ocupando la fórmula I es igual a B sobre R, donde I es la corriente que va de un electrodo a otro, R es la resistencia y V es el voltaje. Siguiente diapositiva, por favor. Los conductores son los materiales que permiten el paso de la corriente eléctrica, perdón. Y por otro lado, los aislantes impiden el paso de la electricidad. Algunos conductores son el oro, el cobre, la plata y el hierro. Y algunos materiales aislantes son el plástico, la madera, el caucho y el teflón. A continuación, mi compañera les va a hablar más sobre ellos. Hay diferentes medios donde hay conductividad, ya que los mecanismos de conductividad difieren entre los tres estados de la materia. Por ejemplo, en los sólidos, los átomos como tal no son libres al moverse y la conductividad se debe a los electrones. En los metales existen electrones casi libres que se pueden mover muy libremente por todo el volumen. En cambio, los aislantes, muchos de ellos son sólidos y iónicos. En la conductividad de medios, hay medios líquidos, medios sólidos y conductividad de agua. En la conductividad de medios líquidos, la conductividad está relacionada con la presencia de sales en disoluciones, cuya disolución genera positivos y negativos capaces de transbordar energía eléctrica y somete el líquido a un campo eléctrico. Estos conductores iónicos se denominan electrolitos o conductores electrolíticos. En la conductividad de medios sólidos es las bandas de energía cristalina. Son materiales conductores aquellos en las que las bandas de valencia y conducción se superponen, formándose una nube de electrones libres, causantes de la corriente, y someten el material de un campo eléctrico, como los metales. Y está la conductividad de agua, que en líneas generales es un buen conductor eléctrico, pero dicha capacidad depende de su margen de sólidos disueltos totales. Y ya que la presencia de sales y eléctrica, sales y minerales en el agua forman los iones electrolíticos que permiten el paso de corriente eléctrica. Y un ejemplo de ello puede ser la agua destilada, a la que se le eliminan todos los iones disueltos en ella y conduce la electricidad. Y por último están la conductividad de suelos, que son suelos. En general, presentan distintas conductividades eléctricas, dependiendo de los factores como la irritación hídrica o la cantidad de sales que presenten, así como el caso del agua. Los suelos más salinos serán mejores conductores eléctricos que los menos salinos. Y pues voy a como reforzar un poquito lo que dijo mi compañero Emir.
sobre la conductividad en los metales aislantes y pues que hay también semiconductores y por qué lo hacen. Entonces, la conductividad de metales son los metales en líneas generales, excelentes conductores eléctricos. Esto se debe a que los átomos de este tipo de material se combinan por formación de enlaces metálicos. En los metálicos, los electrones permanecen alrededor del metal como una nube, desplazándose alrededor de los núcleos atómicos estrechamente unidos y son ellos los que permiten el flujo eléctrico. Los aislantes son considerados aquellos materiales que ofrecen resistencia a la conducción de energía térmica o eléctrica, al contrario de los materiales conductores, que son aquellos que conducen pues la energía con facilidad. Y los semiconductores son aquellos que se comportan o bien como un conductor o como un aislante, dependiendo del diverso factor que tenga en ese momento. Por ejemplo, el campo eléctrico o magnético, la presión, varía dependiendo de los factores del ambiente en que se encuentre. Y pues ya he mencionado que los conductores, los mejores son los metales, y ya había dicho por qué, pero ahora los aislantes son malos conductores eléctricos porque la baja conductividad eléctrica de semiconductores y aislantes se debe a las propiedades de la banda de valencia, en las que los electrones no se pueden mover. Y ahí pueden ver algunos ejemplos. Gracias. ¿Qué nos dicen al final, Carolina? Las fuentes. ¿No? ¿Estas son las que consultaron para su trabajo? Sí. Ok, pues al final se hace una invitación a los compañeros a que consulten sus fuentes si quieren ahondar en su información. Gracias por su presentación, Dora, y se me olvidó, Víctor. Sí, maestro, gracias. Víctor. Estuvieron en tiempo, apenitas, pero estuvieron en tiempo. Buena información, gracias. Vamos a Hasta continuar. luego, profe. Gracias. Voy a ver qué tenemos pendiente aquí a Olvera. ¿Estarás listo, Olvera, para compartir nuestro? Profesor. ¿Están tus diapositivas aquí en la presentación? Sí, están ahí. Ok, dame un segundo. Profe, Sí. no sé si sea yo, pero como que su pantalla, Como no sé que si se ve. se mueve, ¿no? Ajá. Se ve el escritorio y se ve de repente la pantalla. Se mueve, Parpadea, profesor, pantalla. parpadea. Ándale. Pues yo creo que es una cuestión en general de la instalación aquí, porque estaba yo proyectando en la pantalla propia del laboratorio y me decían que no se veía definitivamente lo que yo proyecté. Entonces ahorita coloqué un monitor normal. Parece que mejoró un poquito, pero bueno, ahorita que vamos a la presentación vamos a ver, ustedes me dirán cómo se ve. Pero ya bueno, con ahorita que estoy viendo, están viendo el navegador y dicen que se ve, parpadea o se hacen como rayitas o cómo está, se cuadricula. ¿Qué le pasa? Se ve parpadeando, pero como pequeños trozos de la hoja de Excel y el escritorio. Ok. Pues a ver si me apoyan haciéndole unas tomas, unas capturas de pantalla cuando haga eso y me las mandan para poder también aquí pues decirles a las autoridades cómo estamos trabajando, ¿no? Y cómo están ustedes, pues de alguna manera, pues viendo esto que tenemos que transmitir desde aquí. Apóyenme haciendo algunas capturas, 2 o 3 será suficiente, 2 o 3 personas y mándenmelos, por favor, para tener elementos, ¿no? de evidencia. Vale, entonces, estamos con Víctor. Tu tema es, Víctor, antes que tienes la diapositiva.
¿Cuál es? Creo que era Es- Olvera, profe. Olvera, ¿Cuál estudió? es la número 70. ¿70? Sí, Entonces está fuera de este orden, ¿no? ¿Verdad? Ah, no, tú mm, dices su circuito eléctrico. Ok. De ajá, es circuito eléctrico. acuerdo, en la presentación, muchachos, cuando estaba la presentación, se pasaba esto de la interferencia de que se cuadriculaba o que salían rayas. O nada más es cuando comparto el navegador. A ver si me confirma. Bueno, ahorita me dicen, vamos a compartir la presentación de Olvera. Me dices cuando cambio Olvera. Sí, profesor. Buenas tardes, compañeros. Yo voy a exponer sobre circuito eléctrico. Siguiente, por favor, profesor. Pues, primero que nada, yo quisiera que podamos identificar los conceptos básicos que conlleva un circuito eléctrico, que es el generador, un conductor y resistencias eléctricas. Los generadores se encargan de producir una diferencia de potencial o voltaje para poner en movimiento los electrones de nuestro circuito. Y normalmente pues utilizamos como generador una batería. Para que exista la diferencia de potencial son necesarios los conductores, porque únicamente los electrones se moverán si ambos están conectados y si nuestra fuente se encuentra conectado entre sí. Eh, También tenemos los receptores o aparatos eléctricos, que son aquellos que aprovechan el movimiento de los electrones para transformar la energía eléctrica en otro tipo de energía. Las resistencias son aquellas que se oponen al paso de los electrones. Siguiente, por favor, profesor. Y bueno, también tenemos los interruptores, que estos son capaces de abrir o cerrar el circuito con solo presionarlos. ¿Qué quiero decir con esto? Al tener un circuito abierto, no, los electrones no llegarán hasta el polo positivo, si no me confundo, y pues esto ocasiona que el circuito no funcione. Y bueno, como concepto, cuando tenemos los elementos ya mencionados, se encuentran conectados entre sí, se forma un recorrido cerrado que parte de, de nuestra fuente y regresa a la misma fuente para poder funcionar. Siguiente, por favor, profesor. Tenemos distintos tipos de circuitos. Tenemos el circuito serie, que es aquel donde solo existe un camino para la corriente, que va desde la fuente de energía que pasa a través de todos los elementos del circuito hasta regresar nuevamente a la fuente. Es decir, están conectados uno tras otro o secuencialmente. Para calcular un circuito en serie, se necesita, bueno, tenemos diferentes parámetros que calcular y pues uno de ellos es la resistencia. Y en el circuito serie, pues la resistencia total es la suma de todas las resistencias. La intensidad es el resultado de dividir el voltaje entre la resistencia. Siguiente, por favor, profesor. Ah, ¿Está bien? la siguiente. ¿La siguiente? Sí. ¿Esta? Sí, a ver, déjame checar. Sí, sí, sería esa, profesor. Para encontrar el voltaje total del circuito, pues tendríamos que también que sumar los voltajes de cada resistencia. Siguiente, por favor, profesor. Tenemos también el circuito paralelo,
Y es aquel que tiene dos o más caminos que son independientes, que van desde la fuente de voltaje, pasando a través de los elementos del circuito, hasta regresar otra vez a la fuente. Siguiente, por favor, profesor. Para calcular un circuito en paralelo, pues también utilizaremos, bueno, son los mismos parámetros que en el circuito serie, pero los cálculos son diferentes. Por ejemplo, para el voltaje total, pues el voltaje va a ser igual en todos los resistores. Para la intensidad es la suma de cada, bueno, de cada resistencia tenga. Y para la resistencia, sacaremos una resistencia total, que es la inversa de las inversas, si no me equivoco, de cada una de las resistencias. Siguiente, por favor, profesor. Y bueno, también tenemos el circuito mixto. Y se dice mixto porque está compuesto de tanto de circuitos en serie como en paralelo. Siguiente, por favor, profesor. Y bueno, para poner en práctica lo ya mencionado, puse un breve ejemplo de un circuito mixto, ya que utilizaremos tanto los cálculos de un circuito en serie como un circuito en paralelo. Pues primero que nada, lo que tendríamos que hacer sería buscar una resistencia equivalente entre los resistores que están en paralelo. Aquí tenemos la fórmula y el resultado que nos da 3 ohms. Una vez hecho esto, podemos reducir el circuito para que se nos sea más fácil los cálculos. Siguiente, por favor, profesor. Bueno, para la resistencia, pues sacaremos también una resistencia equivalente de todo el circuito. Ya que el circuito está en serie, se puede sumar las resistencias y sacar la resistencia equivalente, que nos da un total de 16 ohms. Para la intensidad total, pues se puede ver que ahí tenemos la ley de Ohm. La recordaremos y con esto podemos sacar la intensidad total del circuito, que nos da un total de 1.5 amperes. Para las resistencias en series, bueno, la intensidad de las resistencias en series, al estar en serie, pues es la misma en todos los resistores. Y para el voltaje individual de las resistencias, pues para calcular el voltaje tenemos que multiplicar la intensidad por la resistencia. Para la resistencia 1 nos da un total de 7.5 volts. Y para la resistencia 4 nos da un total de 12 volts. Siguiente, por favor, profesor. El voltaje para las resistencias en paralelo. Bueno, el voltaje, para hacer más práctico el cálculo, en un principio nuestro voltaje, si no me recuerdo, era de 24 volts. Y ya calculamos de tanto la resistencia 1 como la 4, que son 7.5 y 12. Nos da un total de 19.5. Por lo tanto, sería muy práctico pues hacer una resta de lo que ya pudimos calcular y del total que tenemos que lograr. Y pues sustituyendo esta fórmula, nos da que 24 volts, que es el total que tenemos, menos 7.5 de la resistencia 1, creo, y de la resistencia número 4, nos da 12 volts. Bueno, la resta de eso nos da 4.5 volts, ya que bueno, el voltaje es el mismo cuando están en paralelo, pues es muy fácil calcularlo de esta manera. Para la intensidad individual de las resistencias en paralelo, lo que haremos será dividir el voltaje entre la resistencia, y pues nos da un total de 1.125 amperes para la resistencia 2,
Y para la resistencia 3 nos da un total de 0.375 amperes. Siguiente, por favor, profesor. Y pues aquí tenemos una tabla para que sea más fácil identificar nuestros cálculos. Y sería todo, profesor. La siguiente diapositiva es la bibliografía. Muy bien, Ulises. Gracias por tu presentación. Efectivamente ya nos hablaste mucho de lo que son los circuitos. Ya nos hiciste unos buenos ejemplos aquí. Quien quiera consultarlo, pues está ahí en la diapositiva, en la presentación común. Cualquiera lo puede revisar en cualquier momento. Gracias, Ulises. Sí, profesor, gracias. Vamos a continuar, vamos a terminar con eso, con esto las exposiciones, muchachos. Yo creo que nos quedan alrededor de 12 minutos de esta sesión y quiero aprovecharlo para que acabemos el ejercicio. Desafortunadamente se me olvidó para variar, mi disco duro externo donde traía sus archivos, pero vamos a aprovechar una presentación que tenía en el Drive que ya descargué, aunque es del otro equipo, pues nos sirve para hacer el ejercicio. Entonces, denme un segundo, le estoy habilitando para que podamos hacer el ejercicio del circuito serie, que fue lo que nos quedamos en la última sesión, según me acuerdo. Si no mal me acuerdo, en eso nos quedamos. Estábamos calculando, no, si esta es la suya. Perfecto, perdón. Hagan en cuenta que no dije nada. Voy a dejar de compartir eso, voy a compartir ahora la presentación, que de hecho es la que estuvimos trabajando el día de ayer, que ustedes no veían. Y vamos a ver ahora si es posible pues revisarla. Muchachos, díganme para empezar si ven mi presentación. Sí, profe. ¿Se ve? Ok. Ahora vamos a ver si puedo presentarla. Ok, ahí la siguen viendo. Muchachos, ¿sí ven mi presentación? Sí parpadea mucho, la verdad. Sí, profe. De Sí, repente se pero ve como un segundo y después se deja de ver. Se corta, se entrecorta el video, se cuadricula. Sí, Bien, tómenle alguien que me haga, ya me mandaron varios videos de cómo se ve, pero pues es que otro que podría hacer sería traer mi máquina para ver si es la máquina, pero lo que se me hace que es, aquí el problema no es la máquina, sino el internet. pero sí puede anotar, ¿y eso? Sí, en esta versión sí, porque tengo ya una versión similar a la que estaba yo trabajando antes. Vamos a hacer el intento, muchachos. Si alcanzan a ver, tengo un circuito serie de 5 ohms, de 10 ohms, una resistencia 2 de 10 ohms, una resistencia 3 de 15 ohms. Y calculamos la resistencia total de este circuito, sumando las resistencias con 30 ohms. Confírmeme si ven lo que estoy escribiendo. sí, profe. Resalté en rojo el resultado de la resistencia total. Bueno, entonces vamos a aprovechar los 10 minutos que nos quedan, aunque sea así, los 9 minutos que nos quedan para concluir este ejercicio, muchachos. Corriente total es igual al voltaje total entre la resistencia total. Calculamos aquí para este circuito una corriente total de 0.16 amperes. Como segundo paso de un circuito serie, eso es lo que seguiría una vez que calculamos la resistencia total. Lo que sigue, muchachos, en un circuito serie para continuar avanzando en resolución es que identifiquemos los voltajes individuales. Por ejemplo, necesitamos identificar el voltaje 1, que es el que aparece entre los bornes de la resistencia 1. De igual manera, el voltaje 2, que es el que aparecería entre los bornes de la resistencia 2. Y el voltaje 3, que aparecería entre los bornes de la resistencia 3. Y entonces, ya que los tenemos identificados, hay que calcularlos. La pregunta es, ¿cómo calculo, para empezar, el voltaje 1? ¿A qué sería igual el voltaje 1?
Perdón, antes de eso necesito hacer una consideración. Este es un circuito serie. Como es un circuito serie, hay un valor, algunos valores que ya conozco por el simple hecho de que es un circuito serie. Ya que calculé la corriente total, ¿qué puedo asegurar de este circuito serie? Por ejemplo, ¿cómo sería esta corriente 1, esta corriente 2 y esta corriente 3? Si ya conozco la corriente total. Iguales, ¿no? Y serían las mismas. Serían las mismas porque Sí, iguales. no hay otra trayectoria más que esta. Entonces, ya que conozco la corriente total, pues lo que puedo asegurar desde este mismo momento es que la corriente total es igual a la corriente que circula por el resistor 1 y es igual a la corriente que circula por el resistor 2 y es igual a la corriente que circula por el resistor 3 porque no hay otro camino. Todo lo que pasa por uno debe de pasar por todos. Y entonces, esto es interesante e importante porque después me va a servir para cuando determino los voltajes, porque si ahora quiero determinar el voltaje total, perdón, el voltaje 1, ahora sí, por definición, ¿a qué sería igual al voltaje 1 de acuerdo con la ley de Ohm? Muchos se acuerdan de la ley de Ohm. ¿A la corriente por la resistencia? A la corriente por la resistencia, muy bien. Dice que el voltaje, dice que Victoria fue reina de Inglaterra, o que viva la reina de Inglaterra, como sea. Y entonces el voltaje es la corriente por la resistencia, o la resistencia por la corriente es igual. Pero sería la corriente 1 por la resistencia 1, para que haya correspondencia. Y la corriente 1, como es igual a la total, pues sería de 0.66 amperes. Y la resistencia 1, que es un dato, ¿cuánto vale? 5 ohms. ¿Cuánto me daría eso, muchachos? 0.66 amperes por 5 ohms. 3.33. 3.33, ¿ok? 3.33 es voltaje, entonces las unidades serían volts. Ya está el voltaje 1. Y luego, de igual manera, el voltaje 2, muchachos. ¿Cómo calculo el voltaje 2? ¿A qué sería igual? Resistencia 2 por intensidad de corriente 2. R2 por I2 o I2 por R2 es exactamente lo mismo, no hay problema. R2 I2. Y en este caso, R2 vale 10 ohms. Y R3, perdón, y la I2 es igual a I1 y a la 2, a la 3 y a la total, 0.66 amperes. Y entonces podemos determinar el voltaje en la resistencia 2, que me da 6.66. Sí. 6.66 volts. Finalmente podemos calcular el voltaje 3. Igual, la resistencia 3 por la corriente 3 o la corriente 3 por la resistencia 3. Aquí es un producto, no hay problema con el orden. Y entonces la resistencia 3 es de 15 ohms en este caso. 15 ohms. Y la corriente pues es la misma en cualquier resistencia, de 0.66 amperes. Y con eso tenemos que, ¿cuánto vale el voltaje en la resistencia 3? 9.9 volts. 9.99. 99. 9.99 volts, ok. Y entonces, pues vamos a recordar cómo es el voltaje total, en este caso, del circuito serie, muchachos. Eso ya lo vimos en la diapositiva pasada, cuando vimos las características del circuito serie. Aquí es igual el voltaje total en el circuito serie. A la suma de todos los voltajes. Suma todos los voltajes, al voltaje 1, Y 9.98. más el voltaje 2, más el voltaje 3, y si sumamos estos tres valores que tenemos ahí ya alineados, eso nos va a dar el voltaje total. ¿Cuánto me da? ¿19? 19.98. 0.98, ok. Bueno, pues es aproximadamente 20 volts. ¿Por qué no da 20? Pues porque hicimos ahí un truncamiento de los decimales. Aproximadamente 20 volts. Eso me corrobora que está bien mi cálculo. Y entonces ya calculamos prácticamente resistencia total, corriente total, resistencia en cada capacitor, perdón, voltaje en cada resistor, corriente en cada resistor. Y bueno, a lo mejor había que calcular pues, todo lo demás, que son potencia en cada resistor. Por ejemplo, la potencia en el resistor 1. ¿Cuál sería? ¿Cuánto sería? ¿Cómo, por definición, cómo calculo la potencia? La primera ecuación para la potencia. Voltaje por intensidad de corriente. Voltaje por intensidad. En este caso sería el voltaje 1 por la intensidad 1. Y como ya conozco el voltaje y la intensidad también, pues sustituyo sus valores.
Voltaje 1, en este caso 3.33 volts. Por la corriente 1 de 0.66 amperes. ¿Cuánto me da eso, muchachos? 2.19. 2.19. Sí. Ok, la potencia 1 me da 2.19 watts, perdón, 2.19 watts. Recuerden que es potencia. 2.19 watts. Y bueno, sería calcular la potencia 2, la potencia 3, las energías. Vamos a recordar, por ejemplo, con otra ecuación, cómo podría calcular la potencia 2. Puedo hacerlo con la misma, pues, pero si recordamos ahorita cuál es la otra ecuación que puedo calcular para Intensidad al cuadrado por resistencia. intensidad al cuadrado por resistencia, eso también es potencia. Y cuadrada R, en este caso tendrá que ser la corriente 2 al cuadrado por la resistencia 2 para que me dé la potencia 2. Y ya nada más para aprovechar el minuto que nos queda, muchachos, la potencia 3, ¿cómo la podría calcular? Con una ecuación diferente. Voltaje al cuadrado sobre resistencia. Voltaje al cuadrado, pero sería el voltaje 3 al cuadrado sobre la resistencia 3. Recuerden que siempre debe haber correspondencia para encontrar el valor adecuado. Y bueno, el voltaje, la potencia total podría ser la suma de esos, o pudiéramos calcular la potencia total directamente con cualquiera de las tres ecuaciones, simplemente sustituyendo pues, los valores totales que correspondan. Y bueno, ya pasaríamos a energías, eso ya es meramente mecánico. Nos queda un minuto de la sesión, muchachos. La vamos a dejar ahí. ¿Alguna duda, pregunta, comentario, muchachos? Sigue viéndose igual, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe, se mezclan las fotos, las imágenes. Voy a hacer el viernes, el cual ya nos va a tocar esta semana, pero si sigo teniendo esos problemas, pues me voy a traer mi máquina, aunque no es una laptop, pero y está medio estorbosa, pero pues prefiero para ver que, ver que no sea el problema del equipo de cómputo, y ya si corroboramos que es el internet, pues ya no habrá más que hacer, muchachos. Profe, yo creo que sí es el equipo, porque si fuera el internet se trabaría nada más. Sí, es lo Pero que como que ha de tener algo mal en su tarjeta de video, no sé, esa compu. habría que ver, sí, habría que ver qué podemos hacer. Muchachos, pues les agradezco, déjenme su participación en el chat, por favor. Gracias, que tengan excelente tarde. Cuídense mucho, nos vemos. Nos vemos, profe. Se cuida. Gracias, profe. Nos vemos. Nos vemos, profe. Cuídese. Buen día. Nos vemos desde allá hasta mañana. Hasta luego, profe. Hasta luego, buena tarde.